Ven la presentación. Ya vemos la pantalla. Está la pantalla del que dice e-commerce. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos que están entrando, a todos nuestros clientes que, como ya es una tradición o costumbre, pues tenemos este viernes webinar, temas interesantes. Vamos a esperar unos cuantos minutos a que ya el reloj marque las 3 de la tarde para poder iniciar, pero desde ya les damos la bienvenida y vamos a esperar unos cuantos minutos entre que terminan de ingresar y que sea la hora. Hola, buenas tardes a todos. Mucho gusto. Gracias por acompañarnos en este día viernes último de enero. Se nos fue el primer mes del año y qué bueno que se nos vaya con una buena charla en nuestros webinars que normalmente lo estamos haciendo irregularmente.
En esta tarde, pues nos acompaña nuevamente, ya no es una cara desconocida, es una cara familiar. Nos acompaña Carlos Gil. ¿Cómo estás, Carlos? Mucho gusto. Qué bueno tenerte nuevamente. Hola Ernesto, muchísimas gracias. Qué Igual a bueno. todos. Feliz año. Creo que conmigo, creo que con ustedes Contigo cerramos el año terminamos, sí. en el Contigo último del terminamos. año. Qué bueno. Te presento, Carlos, para nuestros clientes y amigos que no te conocen. Carlos es socio de las áreas de Corporate y MIA, de Laboral Control y Prevención de Lavado de Dinero y Activos de E-Commerce del ESIJA, El Salvador. Y también sos maestro, profesor universitario, impartir las materias de Derecho, de Comercio Electrónico, de Ciberseguridad, prevención de delitos informáticos y ante todo, ¿vea? Contratación electrónica, firma electrónica, de lo que hemos venido hablando durante algunos temas ya en el pasado. Tiene una maestría en Derecho de la Universidad Pontificia Católica de Chile y una licenciatura en Derecho de la Universidad José Matías Delgado. Así que gracias por acompañarnos, Carlos. Este día vamos a tener un tema muy importante y que nos quedamos todavía como en un nexo entre el tema anterior y y nos vamos los aspectos legales del e-commerce en El Salvador. Y esto nos ayuda mucho en el día a día con nuestras empresas y es parte de la digitalización porque esto nos da una ventana de oportunidad para hacer nuestro día a día, nuestro comercio día a día, nuestras ventas día a día por una plataforma digital en la cual en la cual como IBW somos integradores, proporcionamos el servicio y también damos estos temas para poder apoyar a todos nuestros clientes. Carlos, te lo dejo en tus manos y estamos ahí todo oídos. Bueno, muchísimas gracias Ernesto. Como lo hemos venido haciendo en las otras oportunidades, quisiera reiterarles el hecho de que yo tengo en mi pantalla el chat. Pongan las preguntas que ustedes consideren que quieran que platiquemos y nosotros las vamos a tratar estas preguntas al final. Siempre la conversación se hace más bonita cuando uno logra interactuar de esta manera con los asistentes en estos webinars. Para entrar un tanto en materia, y siguiendo el ciclo normal de todas estas conversaciones que hemos tenido respecto al comercio electrónico, pues ahora vamos a hablar un poquito acerca de la contratación electrónica en sí. Siendo que ya en febrero pues nos va a tocar a todos los que nos dedicamos a este tema de emprendimientos digitales el poder adecuarnos a la nueva normativa de la ley de comercio electrónico. Es muy bueno hacer un repaso de todo lo que implica ofrecer un servicio o vender bienes en línea y cómo nosotros debemos de estar preparados para poder brindar servicios de calidad a nuestros clientes. El contenido pues, de la charla de hoy pues, básicamente son dos temas grandes. El primero es el contenido mínimo que deben de tener los términos y condiciones de uso y cómo este contenido mínimo se relaciona con la Ley de Defensa y Protección al Consumidor. Y luego vamos a ver las diferentes modalidades de contratos electrónicos bajo los cuales ustedes pueden optar para poder tener operaciones válidas y seguras adentro de su plataforma. Sobre todo porque este tema de los contratos, y quizás quisiera decirlo de manera un tanto anticipada, no hay ninguna diferencia entre un contrato que usted celebra en papel a un contrato que usted celebra por un medio digital. O el clásico apretón de manos que le dan a alguien cuando cerramos un negocio. Básicamente, el arrendamiento es el arrendamiento, la compraventa es la compraventa, una licencia de uso es una licencia de uso, eh, un, eh, un criterio diferenciador es cómo voy a hacer yo para poder tener un documento o la evidencia o la prueba de este acuerdo que yo llego con las partes. Es de lo que se va a tratar esta segunda parte de nuestra conversación de hoy en cuanto a los tipos de contratos electrónicos. Digo esto porque cuando se menciona el tema tipos de contratos electrónicos, pudiéramos entrar a hablar
entre clasificaciones y clasificaciones de contratos, pero para motivos de ser prácticos, pues nos vamos a centrar en cuáles son las formas que yo tengo que utilizar para poder tener evidencia y prueba fehaciente de que se ha celebrado un contrato con un cliente o con un consumidor. Antes de estar en materia, y yo siempre recalco, y creo que mis últimas dos intervenciones han iniciado con la misma diapositiva, y es que a mí me gusta abrir estas charlas diciendo que hacer comercio electrónico es hacer comercio. Es la misma cosa. Yo tengo que cumplir con todas las obligaciones legales a las cuales están sujetos todas las empresas, tanto de carácter mercantil como de impuestos, con excepción al tinte de la factura electrónica, con cuestiones relativas a propiedad intelectual, a prevención del lavado de dinero, y es por esto mismo que al final lo que cambia cuando hago comercio electrónico simple y sencillamente es el medio con el cual yo me comunico con mis potenciales clientes y cómo ellos se comunican conmigo para realizar pedidos o para recibir servicios de mi parte. Pero en el fondo yo tengo exactamente las mismas obligaciones que pudiera llegar a tener cualquier establecimiento formal. En estos temas de contratación electrónica, si bien es cierto, son las mismas obligaciones para todos, pero quisiera también hacer la aclaración que cuando hablamos, porque lo vamos a tocar con el tema de la Ley de Protección al Consumidor, cuando hablamos de relaciones entre dos comerciantes, lo que se conoce en el mundo del comercio electrónico, relaciones B2B o business to business, la filosofía es un tanto más apegado a lo que normalmente nosotros conocemos como negociaciones libres, abiertas, y por lo tanto las reglas de protección al consumidor, en tanto y cuanto hay un balance o un equilibrio entre las partes que están negociando, pues no aplican. En consecuencia, en esta charla nosotros vamos a hablar específicamente de otro tipo de relaciones que nosotros podemos llegar a tener con nuestros clientes, que son las relaciones de negocios a clientes o relaciones business to consumer o B2B o B2C. Es muy importante mencionarlo porque al final los contratos electrónicos o los contratos o la contratación masiva debemos nosotros entender que hay una suerte de contrato de adhesión y hay ciertas cláusulas, condiciones y términos que no negocio con mis clientes cuando estoy haciendo comercio electrónico. Si el precio está colgado ahí, si los zapatos valen $10, pues valen $10. No hay mucho que decir al respecto. En consecuencia, en esta conversación pues vamos a hablar acerca de requisitos para hacer comercio electrónico en relaciones business to consumer. Esos son el listado de leyes que principalmente afectan al comercio electrónico desde el punto de vista de seguridad de la información, lo cual nosotros tenemos que estar conscientes que al tratar con consumidores pues voy a tratar datos, y dicho sea de paso, esta semana es la Semana Internacional de la Protección de Datos Personales y la Privacidad, por lo tanto cae muy bien el hecho de que nosotros estemos hablando de estos temas, sobre todo porque ahorita en la Asamblea Legislativa se está discutiendo un proyecto de ley de protección de datos personales y privacidad, lo cual va a venir a ampliar la esfera de protección y seguridad de los derechos de nuestros consumidores en cuanto a la información que yo trato respecto de ellos. Pero bueno, ya entrando en materia, el tema general es cuál es el contenido mínimo de los términos y condiciones que yo debo de ofrecerles a mis clientes dentro de mi plataforma, en función a lo que establece tanto la Ley de Comercio Electrónico y la Ley de Protección al Consumidor. Antes de entrar a este tema del contenido mínimo, yo quisiera hacer 3 consideraciones generales respecto al tema. La primera es ¿qué son los términos y condiciones? ¿Y por qué estoy hablando de términos y condiciones al hablar de contratación electrónica? Pues básicamente los términos y condiciones de un sitio web, de un aplicativo, de una promoción, son las reglas del juego bajo las cuales yo quiero tener una interacción con mis clientes en relación a un servicio o un producto determinado específico.
Es decir, si tú te vas a meter a esta página web y en este portal yo cuelgo noticias, tú tienes que saber qué es lo que puedes hacer y qué es lo que no puedes hacer. Si tú vas a comprar un producto a través de mi plataforma, o yo te voy a poner en contacto con un proveedor de un producto en tu plataforma, pues esta interacción bajo la cual tú y yo vamos a estar involucrados mientras tú hagas uso de mis servicios, por así decirlo, son estas las reglas, esto es lo que yo espero de ti y esto es lo que tú puedes esperar de mí. Son el contrato que, para bien o para mal, yo estoy celebrando con mi cliente o con mi usuario. En consecuencia, cuando nosotros hablamos de términos y condiciones de uso en relaciones business to consumer, estamos hablando de contratos de adhesión, que por lo tanto tienen cláusulas que no son negociables. Básicamente es un acepta o no acepta y punto. Es como, en cierta manera, es como pegar en la puerta de nuestro establecimiento, si somos una tienda o si somos un restaurante, el famoso rotulito de nos reservamos el derecho de admisión. Es decir, nos reservamos el derecho de admitirte dentro de esta plataforma, o nos reservamos el derecho de admitirte a hacer operaciones contigo bajo los siguientes supuestos, y esto es lo que tú tienes que conocer respecto de lo que aquí pasa. Y por último, que por tanto no son una solución estándar para cada negocio, o para cada portal o para cada aplicativo. Yo he hablado o más bien he tenido la oportunidad o la bonita experiencia de poder conocer a muchas personas que se dedican a la programación y al desarrollo de portales en internet, de páginas web, de aplicativos, de software, y todos o la mayoría de ellos me dicen, mira, yo tengo ahí debajo de la mesa o en una carpeta específica dentro de mi computadora un archivito de Word de página y media que se llaman términos y condiciones. Y cada vez que yo termino, a lo último que me pongo a recapacitar es en que tengo que colgar términos y condiciones de uso dentro de mi página web. Si es que se los ponen, vea. Y siempre son los mismos términos y condiciones que ocupamos y solo le cambiamos los nombres, las fechas y ya está. A uno como abogado eso le da como, a mí honestamente a veces me da un poco de risa, porque esto no es como ir a una tienda y comprar una bebida enlatada, una gaseosa. Al final sabe igual a azul o sabe a la roja, son lo mismo, la azulita, la roja, también hay una latita de gaseosa gris que tiene otro contenido, que el sabor nunca va a ser igual. En consecuencia, a pesar que conceptualmente hablando, todas son sodas, bebidas carbonatadas, cada una, a pesar de que cuando uno la destapa tiene el mismo color negrito con la espumita, ¿verdad? Al final yo cuando me la tomo, pues una sabe diferente a la otra, a pesar de que conceptualmente hablando me estoy tomando una gaseosa. Entonces básicamente la idea es prácticamente la misma. Los términos y condiciones que aplican, por ejemplo, para un negocio de venta en línea de vasos o de artículos para el hogar, no necesariamente van a ser las mismas que van a aplicar para, por ejemplo, alguien que quiera prestar servicios de streaming o algún generador de contenido que pone a la disposición de usuarios contenido en línea y que nunca va a haber una entrega física de un bien. Por lo tanto, los términos y condiciones, al ser el contrato que yo celebro con mis clientes, y más delicado, un contrato de adhesión, yo debería de ir adecuando y adaptando a cada solución, a cada modelo de negocio distinto, estos términos y condiciones. Cada término y condición tiene un tinte específico. Hago esta advertencia porque el título es contenido mínimo de los términos y condiciones de uso de las plataformas. El hecho de que vamos a hablar de contenidos mínimos no significa que solo esto tengo que regular adentro de estos términos y condiciones. Es decir, yo tendría que tratar de hacer, o mis términos y condiciones de uso deberían de ser una suerte de manual para que cualquiera que interactúe con mi sitio web
pueda tener 100% de certeza de cuáles son las reglas del juego y de qué es lo que se trata. El hacer negocios conmigo a través de este canal y describir, por ejemplo, un paso a paso el procedimiento de venta o el procedimiento de contratación de un servicio en mi plataforma, lo cual no es igual para todos. Yo he tenido la oportunidad de comprar en eBay, por ejemplo, y de comprar en Amazon, y al final ambos portales son ventas en línea, y ambos portales tienen pasos distintos para yo poder llegar a la pantalla en la cual yo pongo mis datos de mi tarjeta de crédito, mi nombre, mi dirección de entrega y demás requisitos que sí me exige la ley. Pero los pasos que yo tomé para llegar a ese punto en cada uno de las plataformas pueden ser y son diferentes. Por lo tanto, mi recomendación es que no solamente se queden con este tipo, con los contenidos mínimos, sino que también recapaciten que hay ciertos valores esenciales o riesgos esenciales asociados a cada uno de sus negocios, los cuales tienen que tomar en cuenta. Cada quien tiene su receta especial para hacer de su negocio diferente y eso lo tenemos que tomar en cuenta a la hora de redactar términos y condiciones de uso. La Ley de Protección al Consumidor establece regulaciones respecto a términos y condiciones de uso existentes en las plataformas de comercio electrónico y las divide y divide estos requisitos o estas obligaciones en dos momentos específicos. El primero, una etapa precontractual que tiene que ver más con mi oferta al público general de qué es lo que hago, cómo lo hago, qué ofrezco, cuáles son los precios, si tengo o no determinadas tallas, si llego o no a ciertas zonas de cobertura con mi servicio, los tiempos que yo me tardo en otorgar una licencia, cuáles son las autorizaciones, cuál es el contenido que yo ofrezco, cuál es mi catálogo, es decir, toda la información que le puede ayudar al cliente a llegar a la conclusión que puede contratar conmigo. Esto es muy semejante a toda la información que está disponible para los consumidores en los puntos de ventas tradicionales. Y luego que ya tengo convencido al cliente, que el cliente ya quiere comprar un producto, quiere contratar un servicio de mi parte, entramos a otra etapa distinta, que es una etapa contractual, que tiene más que ver con las transacciones específicas, es decir, en cuánto tiempo te voy a entregar el producto o cuánto tiempo dura la autorización para que tú puedas acceder a cierto contenido o para que tú puedas utilizar cierto software, cuáles son tus datos de facturación, lo cual cobra mucha relevancia ahora con el tema de la posible factura electrónica, cuáles son las políticas de retorno, cuál es la dirección de entrega, cuál es tu nombre. Son requisitos que se dan ya más cuando ya tú eres mi cliente formal, pasas de ser una simple persona que anda vitrineando en internet que una persona que efectivamente ya va a realizar una compra en específico. Dentro de esta etapa precontractual que tiene que ver más con la oferta realizada al público en general, nosotros tenemos que utilizar la información del consumidor de forma confidencial, salvo autorización expresa del consumidor. ¿Por qué lo pongo al principio? Porque muchos de nosotros al navegar dentro de un sitio, lo primero que empezamos a hacer es activar Google Analytics y activar todas estas cookies específicas para que nos empiecen a alimentar nuestro sitio con datos en relación a los hábitos de consumo del cliente, que su perfil de Facebook, que si tiene un determinado navegador, como por ejemplo Google Chrome, está logueado dentro de su cuenta de Google y por lo tanto hay ciertos datos que ya eso le arroja a mi sitio y yo puedo empezar a ofrecerle a mi cliente en función a estos gustos o a estos cookies a la información que estas cookies empiezan a arrojarme, yo puedo hacerle una oferta a mi cliente un tanto más interesante. Por lo tanto, si yo voy a hacer eso,
dentro de mis términos de condiciones de uso de plataforma, yo tengo que tener un apartado especial y específico relacionado con este tipo este tipo de cuestiones. Y esto tiene que estar de manera clara, de manera detallada, y si yo voy a pedir o si yo voy a tratar datos de alguna manera, pues yo debería de tomarme el tiempo de avisárselo al cliente, o por así decirlo, tomarnos la molestia de avisárselo al cliente, para que el cliente esté total y completamente informado de qué es lo que estoy haciendo con sus interacciones dentro de mi plataforma. Esto equivale, y yo no sé si alguno de ustedes lo va a traer a memoria, cuando uno entra a los parqueos en algunos centros comerciales, o cuando entra a algunas tiendas, y hay unas camaritas ahí en el techo y abajo uno encuentra el rotulito pegado, sonría, usted está siendo filmado. Eh, es exactamente lo mismo. Esto de las políticas de cookie es decirle a mi cliente o a mi usuario, mire, sonría, usted está siendo filmado. Que nosotros lo hacemos en el mundo real, pues más para un tema de tener identificados posibles eventos de algún robo, o tener evidencias de lo que pasó con algo, o ver si alguien quebró algo, pues ir a la salida y que el guardia de seguridad o que algún empleado de la tienda pues pare a esta persona y le diga, mire, usted quebró aquella botella. eh, pero que en el mundo digital pues tiene más que ver con esta creación de un perfil de cliente, con más miras a yo poder ser más eficiente, por así decirlo, en ofrecer una mejor experiencia de usuario, o yo ser más eficiente en miras de ofrecerle a mi consumidor o a mi cliente los productos y servicios que ellos quieren. Debo de adoptar sistemas de seguridad efectivos y confiables en función de la data que yo voy a estar captando, y debo de incluir en un lugar visible dentro de mi sitio web quién yo soy. Es decir, yo tengo que tener una muy buena visibilidad de mi nombre, de mi razón social, no solamente quedarme con mi marca, como fulano de tal, derechos reservados, o fulano de tal, copyright, sino que los términos y condiciones tienen que identificar al sujeto responsable de las interacciones dentro de la plataforma. También mis términos y condiciones de uso deben de advertir al consumidor que la transacción únicamente sea realizada por el titular del medio de pago. Es decir, yo puedo usar una tarjeta de crédito de alguien más para comprar en línea, por supuesto, pero quien verdaderamente estaría, en este caso, dando su consentimiento y los datos que yo debería de solicitarle al cliente, como ya cliente formal registrado, deben de ser los del titular del medio de pago. Es por eso que cuando nosotros utilizamos estas aplicaciones para pedir comida a domicilio de diferentes restaurantes, siempre le hacen a uno las advertencias, mire, le advertimos que el titular de la tarjeta tiene que estar presente al momento de recibir la orden, porque se presume que esta persona es la que ha hecho la compra, porque es la que ha pagado el precio, o a su nombre se ha pagado el precio. Y esto es muy importante que quede claro dentro de los términos y condiciones de uso. Es decir, yo tengo que tener una manera también de cómo identificar al cliente y de cómo identificar quién realizó una transacción. ¿Por qué? Porque al final, ¿quién va a ser el titular de todos estos derechos posteriores, como derecho de reclamo, derecho de retracto, derecho de cambio por garantía y demás? Pues va a ser esta persona que quede registrada como titular del servicio, o titular de la cuenta o de la compra. También tengo que proporcionar a mis consumidores información completa, veraz, precisa, clara, oportuna, gratuita y de fácil acceso sobre la transacción a realizar. Eh, para mí, dentro de las mejores prácticas que ustedes pudieran tener dentro de su sitio web, es que estos términos y condiciones sean una información completa, precisa, veraz y clara, y que éste esté disponible para que cualquiera, en cuestión de hacer un scrolling para abajo rapidito, pueda llegar al fondo de la pantalla y decir términos y condiciones de uso, y que estos tengan un tamaño de letra adecuado,
que estén con un espaciado de letras que permita que el consumidor o que el cliente pueda leer y pueda entender. Deben de estar en un lenguaje no coloquial, técnico, formal, pero accesible a cualquier persona. La prueba es que si un niño lo lee y lo pudiera llegar a entender medianamente, pues estamos haciendo muy bien nuestro trabajo, que es algo que a nosotros los abogados nos cuesta mucho. Sí es muy buena costumbre, como me lo están poniendo aquí en el chat, que dentro del el menú principal o una pestaña específica se encuentren estos términos y condiciones de uso de la plataforma, y que esto esté visible. Es decir, que no tengamos que ir a un menú y después a otro submenú y se me vuelve el asunto bien complicado. Es más, hasta este tipo de términos y condiciones deberían de estar disponibles para descarga en PDF o en cualquier tipo de formato, y se pudiera ser acompañado de algún tipo de firma electrónica de estos términos y condiciones de uso, pues fuera lo ideal. eh, a disposición del público en general. ¿Por qué? Porque básicamente es lo que yo le estoy diciendo al mundo que hago. No hay ningún secreto en los términos y condiciones de uso. Simple y sencillamente es información sobre las transacciones que yo realizo y cómo las realizo y cómo estoy interactuando con mis usuarios. Al publicar, también nosotros estamos obligados a publicar en el mismo medio y en todo momento estas condiciones generales dentro de nuestros contratos. Cada vez que ya se celebra una transacción, pues yo tengo que decir, mire, yo me remito a esos términos y condiciones que están en tal lado dentro de mi plataforma. Y en función de esos términos y condiciones de uso, tú realizaste esta compra. Y hacer esas advertencias y que quede sumamente claro para el consumidor. A manera de una enumeración un tanto más clara, yo tengo que identificar claramente quiénes son los proveedores de los servicios. Si yo soy un canal o un medio de comunicación entre un cliente y un cliente consumidor y un proveedor, pues yo tengo que expresamente y explícitamente decirlo, mire, yo soy un marketplace, yo no hago tacos, yo no hago burritos, yo no hago hamburguesas, yo no hago pizza. Yo lo que hago es que le tomo su pedido y se lo paso al otro. Y esa es mi responsabilidad. También dentro de esta identificación de proveedor, no solamente basta con poner el nombre de mi razón social o el nombre de mi marca, o si lo estoy haciendo como persona natural, mi nombre, sino que también algún tipo de otro rastro identificativo, como por ejemplo un número de identificación tributaria, para que las personas puedan tener más datos respecto a quién soy yo. Eh, Otro de los medios, como otro de los contenidos esenciales es cómo tú te puedes comunicar conmigo, qué medios te estoy habilitando, qué dirección de correo electrónico, qué número de teléfono de WhatsApp, qué cuenta de Facebook, cómo tú puedes, en caso que las cosas salgan mal o que tú tengas alguna duda, cómo puedes tú comunicarte conmigo. Eh, lo que se recomienda es, si bien es cierto, nosotros tratamos por un tema de seguridad de hacer seudónimos o cuentas seudónimas, como por ejemplo, atención al cliente @esija.com. Al final eso lo que produce es que esto puede caer en un repositorio de correos electrónicos y no hay nadie específicamente delegado para tales efectos. La buena práctica es que si nosotros vamos a utilizar eso, pues que tengamos dentro de nuestras empresas pues algún ejecutivo encargado de dar solución a estos temas y que nosotros demos respuesta a nuestros consumidores eh, en un plazo determinado, que no sea tan largo. Otro de los contenidos es, yo tengo que darle a mi cliente o a mi usuario pues un catálogo de cuáles son los derechos y las obligaciones que él tiene para conmigo y que yo tengo para con él. Esto de manera general se los tengo que decir. Esto es como hacer un traje a la medida. Dependiendo de lo que ustedes hagan, pues así son los derechos y las obligaciones que le da a su cliente y que usted tiene para con su cliente.
También hay un tema relacionado con medios de pago, es decir, qué tipo de medios de pago podemos utilizar para la plataforma, si puedo usar alguna pasarela de pago, si puedo pagar con PayPal, si puedo pagar con Mía, si puedo pagar con algún token, si puedo pagar en efectivo, bajo qué condiciones lo hago, si lo hago en el punto de entrega, si lo tengo que hacer solamente por medio de tarjetas de débito o crédito, cuáles son las marcas que voy a utilizar, pues yo lo tengo que decir. Tengo que decirle al cliente antes de que contrate conmigo cuáles son mis políticas de garantía, devoluciones, retracto y reversión de pago, y esas tienen que estar de una manera fácil y accesible para todos los usuarios. También cómo le voy a entregar su producto o cómo va a estar disponible el recurso que está contratando conmigo, si se trata de recursos que están en línea, como por ejemplo el software as a service, que está tan de moda ahorita, como yo te voy a dar acceso a mi portal, como tú vas a poder acceder al contenido digital por medio de esta plataforma en la cual yo subo videos. O sea, yo te tengo que decir y explicar que tú vas a tener un usuario, esa cuenta de usuario, yo te voy a dar un código, ese código te va a identificar adentro de esta plataforma y en función a eso tú vas a poder usar de estos recursos que son los que has contratado conmigo. Héctor, perdón, Carlos, Dígame, dígame. disculpa que te interrumpamos. Fíjate que tenemos dos preguntitas, un poquito más que a lo mejor lo podemos comentar en este momento. Nos pregunta Jacqueline Andrea Mejía, dice, tiene una consulta, dice que si en algún momento una forma de TIC en el tema de la firma digital se puede tomar en cuenta de firma como lo que se hace con nuestro número de identificación, como que si fuera nuestro DUI, como una analogía. Si comprendo bien la pregunta, eh, y quizás eso, si logramos llegar al final, porque aquí siempre nos extendemos más, pero el tema de firma digital y o firma electrónica, y la analogía con la firma que nosotros tenemos en nuestro DUI, he tenido como bastantes interpretaciones de distintas personas. Hay algunos que dicen, mire, la firma electrónica equivale al colochito que tengo en mi DUI. La respuesta es no, no equivale a eso. La firma electrónica es un medio técnico para acreditar que un usuario ha otorgado algún tipo de autorización, denegatoria, ha expresado su voluntad. Si yo dentro de los parámetros que utilizo para poder identificar a un usuario y otorgarle algún medio para que él firme electrónicamente dentro de mi plataforma algún documento, y yo tomo ese número de DUI como parte de la cadena que yo después voy a resumir mediante un hash para formar un certificado de firma electrónica o una firma electrónica, yo puedo tomar en consideración el número. Ahora bien, si ustedes se quieren poner más sofisticados y hacer que el cliente firme un papel y me tome una foto y yo después vectorizar esa firma, y esa firma luego de estar vectorizada asignarle un valor alfanumérico, y luego ese valor alfanumérico la adjunto a la cadena de datos que yo voy a resumir para el tema de generar una firma electrónica, por supuesto que puedo hacerlo. Gracias, Carlos. Otra pregunta de parte de Joao Umaña. Nos dice, una consulta, ¿la ley de comercio electrónico está aprobada y vigente? Está aprobada y entra en vigencia en febrero. Le debo la fecha, y ahorita voy a ponerme, porque aquí tengo la ley de comercio electrónico, pero aún nos encontramos en un tema eh, de, de, de vacatio legis, decimos los abogados, pero es más un tema estamos dándole tiempo a la gente para que lea la ley y pueda cumplir con ella. Otra pregunta, igual sobre esa misma relación. Pregunta, si utilizo una app o plataforma para que algún comercio venda sus productos por medio de mi app o plataforma, qué riesgos legales y fiscales tengo si el comercio que vende por medio mío no está registrado en el Ministerio de Hacienda? Miren, es una muy buena pregunta. Usted al final, y creo que es Joao el que lo está preguntando, al final usted lo que es un intermediador entre estas personas que están vendiendo
y los clientes. Aquí depende, la respuesta es como, mire, depende. Depende de cómo usted estructure el tema del flujo del efectivo. Si usted simple y sencillamente cobra una tarifa de intermediación y se la cobra directamente al comercio que está vendiendo, y es un comercio informal, nuestra obligación fiscal ahí sería emitir una factura de consumidor final y dentro de esa tarifa por intermediación yo sumarle el IVA para poder declarar el ingreso. Si al final yo soy el que estoy emitiendo una factura al cliente que está comprando el producto que yo después le compro a un tercero y yo me convierto más en un broker o un distribuidor que un intermediador, entonces ahí el riesgo fiscal pudiera llegar a ser otro, porque yo básicamente lo que estoy haciendo es vender y cobrar por el spread entre el precio que me dan a mí como distribuidor y el precio de consumidor final. Ahí el problema lo va a tener usted más por el lado de cómo acreditar un gasto, porque el comerciante que no es formal no me va a dar un documento que pueda acreditar ese gasto, como lo es una factura, un comprobante de crédito fiscal, o yo le voy a tener que hacer a esta persona la retención del 10% por servicios. No creo, porque no son servicios, sino que es un bien, sino que me tocaría utilizar la figura del pago de IVA a cuenta de terceros y encarecer la operación para él, ¿vea? Porque para mí el IVA es algo con lo cual yo tengo que cumplir porque soy un comerciante formal. Perfecto. Solo antes de seguir, y una preguntita que cayó, nos dice César, si hago marketing de afiliados, ¿tengo que estar registrado en Hacienda y qué impuestos debería de pagar? Pues si usted hace marketing de afiliados, necesitaría, César, que me diga un poquito más porque no me suena mucho la figura, pero si yo al final lo que hago es que ando buscando usuarios para una plataforma y hay alguien que me está pagando por hacer esa labor de evangelización, cuando a mí me paguen, pues yo tengo que emitir, si lo hace como comerciante, es decir, si lo hace en masa y por empresa, usted debería de inscribirse en Hacienda y pagar impuestos y declarar mes a mes el tema del IVA y tener facturas y demás. Formalizarse siempre es la mejor opción. Ahora bien, si usted lo quiere hacer de manera informal y solamente quedarse con que le vayan a retener el 10% por prestación de servicios, esa también pudiera llegar a ser una opción, aunque en mi criterio no debería de ser la correcta si lo que quiere hacer usted es hacer un negocio formal, un comercio formal, porque a la larga usted va a necesitar crédito y si no tiene una forma de registrar ingresos, por ejemplo, no le van a dar el crédito. Entonces hay otro tipo de beneficios no tan evidentes al tema de formalizarse como ese, que yo les sugiero considerar a César para poder tomar la decisión si se inscribe o no se inscribe en Hacienda como contribuyente. Ok, Carlos, Bueno, sigamos. sigamos. ¿Qué más tiene que tener estos términos y condiciones? Pues un medio de solución de controversias, es decir, si las cosas van mal, cómo las vamos a arreglar, en qué idioma nos vamos a comunicar, porque nosotros no sabemos quiénes al final van a estar navegando por nuestros sitios. Y todos aquellos contenidos que nosotros estimemos pertinentes. Es decir, si yo vendo comida, yo garantizo que todos los alimentos que están siendo vendidos por medio de esta plataforma no contienen gluten. O si lo contienen, pues contienen gluten, no contienen sodio. Esas son consideraciones que cada uno de ustedes debería hacer en relación a lo que le ofrece al público en general, que ya tienen que ver más con esas advertencias de los posibles riesgos asociados a la contratación de un servicio o a la compra de un bien en específico. En líneas generales, las plataformas y páginas web, aplicaciones deben de tener de manera clara términos y condiciones, políticas de privacidad, políticas de ciberseguridad y políticas de cookies.
Al final, ¿esto qué es lo que nos permite en una etapa precontractual? Generar la confianza suficiente para que el consumidor decida comprarme un servicio o comprarme un bien. Confianza en el sentido de, aquí las reglas están claras, es un negocio formal, puedo comprar. Obviamente todo eso tiene un costo o un precio. Tengo que decirlo, hay muchas formas de hacer comercio electrónico a través de las redes sociales como Instagram, Facebook Marketplace y demás, que nosotros nos apegamos en cierta manera a los términos y condiciones de uso y a las políticas de privacidad de Facebook o de Instagram, por ejemplo. Sin embargo, yo tengo que cumplir con avisarles a mis clientes de todos estos, eh, de todas estas reglas a las cuales yo ya estoy obligado por ser un proveedor de servicios, por ser un negocio, que nada tienen que ver con las reglas de uso de Facebook. En consideración, si usted lo que tiene es una página en Facebook, pues en algún momento en el apartado de información usted puede pegar un enlace a su sitio web o puede colgar un documento donde se describan por lo menos los términos y condiciones de uso para hacer negocios con usted. Eh, y ya en la etapa contractual, que tiene más que ver con las condiciones, con las transacciones específicas, ya cuando ya me enamoré al cliente y el cliente quiere comprarme, pues yo tengo que presentar antes de la finalización o terminación de un pedido un resumen. Tú estás comprando esto, este es el precio, este es el color, o este es el tipo de licencia, o estos son los servicios que que te voy a brindar. Vamos a llegar tal hora, en tal día, a tal dirección que tú me has proporcionado. Tus datos, por favor, confirmar los datos para facturación son estos, tu número de NIT, si es que, o tu número de comprobante de crédito fiscal, tu número de registro de contribuyente, perdón, es este. Todo esto está correcto y asegurarme que el resumen del pedido sea leído por el cliente mediante una ventana emergente o mediante abrir otra parte, otra página distinta adentro de mi sitio donde yo me asegure que el cliente va a hacer un scroll down, un cheque de aceptación o un clic en un botón de aceptar antes de darle una aceptación al pedido y proceder al cobro, porque generalmente nosotros no somos los dueños de la pasarela de pago o no gestionamos el sistema de pago que utiliza el cliente para poder comprarme, sino que generalmente es un banco o una pasarela de pago. Hay bastantes, Paga, la Tape, creo que Promérica tiene la suya, Banco de América Central tiene la suya, WOMPI, que es de Banco Agrícola, tiene la suya. Entonces, una vez hay esta aceptación y el pedido se va y el cargo se realiza, pues la operación sale de mi control y sale del control del consumidor. Y hay un tema de protección del consumidor que, por ejemplo, si él me solicita una devolución, pues la ley me está facultando a mí a descontarle un 12% de lo que me haya pagado por temas de devolución, por ejemplo. Y es mejor advertir antes que pase una compra indebida. También ya cuando estoy contratando específicamente con el cliente debo de establecer un proceso para la confirmación de la orden, para modificarla o para desistirla antes que se haga el pago. Una vez se hace el pago, pues la orden se ha recibido y yo se la tengo que confirmar de esa manera al cliente, y al siguiente día, al más tardar, pues yo le tengo que mandar un email de contacto, o me tengo que contactar de alguna manera que me deje rastro con el cliente para que él sepa que ya su pedido va en camino. Algunas plataformas lo hacen por medio de un WhatsApp, otros lo hacen por medio de un SMS, puede ser por medio de un mensaje en Facebook Messenger, o en Messenger, términos a secas, porque ahora sí se llama, o un correo electrónico donde le confirma al cliente: mira, este es tu pedido y este es el resumen del pedido. ¿Qué otra obligación tengo? Pues yo tengo que tener
en medios de almacenamiento de información durante el plazo de 10 años, todas las transacciones. ¿Ya? ¿Esto por qué? Porque yo tengo que llevar un récord claro de todo lo que ha pasado, sobre todo porque para efectos fiscales la ley de comercio electrónico pues ya me obliga a emitir una factura electrónica, y esto es básicamente el mismo plazo que yo tengo que resguardar mi contabilidad adentro de mi compañía. Y por último, la ley de protección del consumidor pues me obliga a entregar el pedido a más tardar en el plazo de 30 días calendario desde la fecha en la que se ha emitido. Si no, pues ellos pueden ir a demandarme o a reclamarme a la Dirección de Protección del Consumidor, perdón, a la Defensoría de Protección del Consumidor, que me compraron, ¿cómo es? Que compraron algo que les cobré y que nunca les entregué el pedido. Días calendario es un mes, 30 días, de lunes a viernes, para, para contestarle a Edith su pregunta. Y a Arely, al final yo les voy a compartir mi dirección de correo electrónico por si se quieren comunicar conmigo. Igual se las pongo aquí en el chat. Bueno, ahora vamos a los tipos de contrato que existen. Y ahora que ya sabemos nosotros qué son los términos y condiciones de uso, cuál es su contenido mínimo, cuáles son más o menos las alternativas que yo puedo tomar, pues vamos a hablar acerca de cuáles son los tipos de contratos. Antes de pasar a eso, pues, ¿qué podemos concluir de todos los... de todo lo que hemos hablado? Pues que quien quiera hacer e-commerce tendrá que tomar medidas para asegurar la información, que los estándares que tiene que cumplir van en función de los datos que manejará, que las empresas que hacen e-commerce responden frente a terceros con daños relacionados en el uso inadecuado de esa información. En consecuencia, las medidas que se toman deben de ser de carácter técnico, administrativo y legal, que es todo eso que acabamos de mencionar. ¿Cuáles son los tipos de contratos que podemos utilizar para nuestros portales? Como lo dije al principio, aquí no vamos a hablar de otra clasificación más que una clasificación en función de cuál es el rastro que yo quiero dejar de una aceptación, de una denegatoria, de un permiso que tengo de parte de nuestros consumidores. Hay que tomar en cuenta que siempre tenemos que seleccionar los medios técnicos adecuados para dejar constancia del consentimiento expresado por un cliente, consumidor o usuario dentro de nuestros portales, y que de esto depende la modalidad del contrato que voy a elegir. Básicamente son tres: los Browse Wrap Agreements, los Click Wrap Agreements, y el otro es bien enredado, los Shrink Wrap Agreements. Y ahorita en lo que terminamos vamos a ver cada uno de ellos. Los Browse Wrap Agreements, basta con que el usuario entre o navegue en mi sitio para que de manera presunta se entienda que aceptan las reglas del juego. Es decir, ¿cuándo voy a utilizar esta modalidad de no pedirle a mi cliente que haga clic en ninguna parte, o no pedirle al usuario que haga clic en ningún lado, sino que pueda entrar de manera libre y espontánea? Bueno, este tipo de términos y condiciones o de forma de interacción basta, por ejemplo, para aquellos portales o aquellos sitios en los cuales la comunicación sea unidireccional. Es decir, yo estoy poniendo noticias, yo estoy colgando fotos y se las estoy enseñando a la gente, y yo lo que quiero tener es una audiencia cautiva. Pasa con YouTube, por ejemplo. Pasa con Twitch, que yo al solo navegar y empezar a ver, yo inmediatamente acepto las reglas del juego, y esto es algo de carácter general. Es decir, nosotros ahora sabemos que antes de entrar a cualquier restaurante tenemos que tener puesta nuestra mascarilla, y nadie nos dice que nos pongamos nuestra mascarilla, simple y sencillamente ya nosotros lo aceptamos como una costumbre y un convencionalismo ahora social y etiqueta y de respeto a los demás, que tenemos que andar con nuestra mascarilla. Nadie nos tiene que decir, miren, le gustaría ponerse una mascarilla, para entrar aquí usted tiene que estar con mascarilla, sino que simple y sencillamente nosotros vamos y entramos, y ya presumimos que nosotros sabemos qué es lo que sucede ahí en el establecimiento. Si se usan cookies, así sí, dentro de mi sitio para rastrear la navegación, ahí sí tendríamos nosotros que usar otro tipo de contrato
Es decir, si ahí tiene que haber algún tipo de aceptación expresa de parte de nuestros clientes de estos rastreos. Lo cual me lleva a mencionar este otro tipo de contratos que son los Click Wrap Agreements, que sirven para dejar constancia de una aceptación expresa de algún término dentro de la plataforma, como por ejemplo aceptación de términos de compra, temas relacionados con privacidad, creación de cuentas de usuario. Es decir, aquí si yo ya quiero que haya un registro que una persona en específica aceptó algo o me dio permiso para hacer algo, o me dio una instrucción en específico. Entonces, si yo voy a tener interacciones de esa naturaleza con mis clientes relacionadas con mi servicio, pues yo tengo que utilizar este tipo de formato de contratos, o este tipo de formato, para poder tener un récord o una huella digital, no solamente de la interacción del usuario dentro del sitio, sino también de la expresión clara de voluntad de esta persona en aceptar una condición, o una operación o una transacción dentro de mi sitio, o la contratación de un servicio. Estos nosotros los damos a cada rato, en todo lo que nosotros hacemos y utilizamos en línea. Generalmente siempre hay un acepta, ¿vea? Chequecito y acepta, ¿vea? Por lo tanto, a lo que me refiero son a esos cuadritos de texto en los cuales nos obligan que si no paso y no le doy a aceptar, pues no puedo seguir, o no puedo continuar, o no puedo comprar. Pues básicamente me refiero a eso. Estos son los contratos, o este modo va muy ligado, puede llegar a ir muy ligado al tema de firmas electrónicas. Si yo al final voy a implementar dentro de mi modelo de negocio, para poder tener récord de una transacción, un tema de firma electrónica, pues lo que tengo que preparar es un standard Click Wrap Agreement, en el cual al final yo de identificar al usuario, de hacer un récord del contenido de todos estos términos y condiciones de uso, de venta, de una compra a plazo, de un préstamo, etcétera, de una transferencia de efectivo. Yo quiero dejar constancia plena y fehaciente, como que si estuviera firmando una escritura pública. Pues antes yo le doy a aceptar y le otorgo un certificado digital, y para ello pues tengo que tener una aceptación expresa de parte del usuario, para tales efectos, y se genera entonces un certificado digital o una firma electrónica. Y los Shrink Wrap Agreements, que estos contratos hacen referencia a que dentro de un producto o servicio, al momento de entrega al cliente, se adjunta en un sobre en sentido figurado o en sentido literal, otro tipo de condiciones relativas al servicio prestado o al producto que yo estoy comprando. Me refiero a licencias en específico, aviso de derechos de uso, qué garantías adicionales, instrucciones para uso de un bien, de un bien, o las instrucciones para armado de alguna pieza, etcétera. El tema con estos Shrink Wrap Agreements es que yo estoy empaquetando, una vez tú has comprado y ahí te mando el contrato, solo te dije, mira, yo voy a tener ciertos tipos de garantías adicionales respecto al uso de esta camisa, y aquí están los cuidados que tú les tenés que dar: lavar con agua helada, no planchar con plancha muy caliente, que digamos que esa la aprendí a las malas al un montón de camisas por no saber leer la etiqueta detrás del cuello. A eso me refiero. Sin embargo, este tipo de modelo de contratos pues cada vez van quedando más en desuso en temas digitales, por el tema de, por ejemplo, de los softwares as a service, porque las licencias están ahí en línea, y yo los leo, y esa debería de ser la filosofía, es que todas estas cosas deberían de ser parte de los términos y condiciones generales en la etapa precontractual. Es decir, yo debería de decírselos a los clientes antes de que ellos contraten conmigo, para que ellos puedan saber a lo que se están metiendo. Digamos que ese es uno de los motivos por los cuales este tipo de contratos pues cada vez van quedando más para otro tipo de situaciones específicas, como las que les he mencionado.
Por el momento, pues eso era todo lo que tenía para platicar con ustedes. Estos son mis datos de contacto, este es mi nombre, este es mi correo electrónico, esta es la dirección web y nuestras redes sociales del despacho. Nosotros somos, y quizás empezamos por ¿cómo es? Terminamos por lo que debimos de haber empezado. Mi nombre es Carlos Gil, yo soy abogado, especialista en temas de derecho digital y derecho corporativo. ESIJA es un despacho iberoamericano, estamos presentes en toda la región de Latinoamérica, España, Puerto Rico y China. Nosotros nos dedicamos específicamente a derecho de nuevas tecnologías y estamos a sus órdenes para cualquier tipo de consulta adicional. Pueden contactarme y agradecer una vez más a mi querido amigo Ernesto por haberme brindado pues este foro y poder platicar con ustedes un rato respecto de un tema que en lo personal me apasiona mucho. No, al contrario, Carlos, muchas gracias. Siempre interesante. Siempre ha sido un webinar de muchas preguntas y respuestas. Así que ya vamos a ir planeando la continuación, ya en otra trilogía. Ya vamos Per- tres. Perfecto. Sí, bueno, muchas gracias a todos por haber estado en esta tarde. Un interesante tema. Lo vamos a esperar en 15 días con otros temas muy importantes también, siempre tecnológicos, siempre que hace referencia al área digital. Por favor, siempre síganos en nuestras redes sociales a través de Twitter, Facebook, Instagram, a través de nuestra red, a través de nuestra página web y con nuestros ejecutivos también, para que podamos asesorarles en cualquier integración que ustedes tengan de cara para este año o cualquier necesidad. Muchísimas gracias a todos. Gracias nuevamente, Carlos. Dios los bendiga y pasen un feliz fin de semana. Igual, feliz fin de semana, adiós.